Través de distintos portales internacionales, imágenes preocupantes de los recintos y centros asistenciales de salud en China, que se están llenando de pacientes, principalmente niños y niñas infectados con esta neumonía infantil, que ha generado mucha preocupación a nivel mundial porque también ya se ha esparcido a otros sectores del planeta, como por ejemplo Europa. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Qué tanto nos debemos alertar? Por ejemplo, ya hay quienes postulan que se deben tomar ciertas medidas con los pasajeros que provienen desde este país asiático. Bueno, para hablar de todo eso está con nosotros la infectóloga de nuestra casa de estudios, la doctora Janet Davanch, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y con ganas de entender un poco en qué consiste esta neumonía infantil, tomando en cuenta lo que ya se ha podido publicar, lo que las mismas autoridades de ese país han informado. ¿De qué estamos hablando, doctora? ¿En qué consiste esta enfermedad? Bueno, lo primero es aclarar que en el mundo los países están de acuerdo en lo que se llama hacer una vigilancia de algunas infecciones, especialmente las infecciones respiratorias, porque es muy importante detectar lo que nosotros los clínicos, especialmente los infectólogos y los epidemiólogos, llamamos eventos inusuales. Y lo que sucede en China en este momento, desde octubre, es un aumento inusual de infecciones respiratorias en niños. En este escenario, nosotros, incluyendo a Chile, debe reportar a las autoridades internacionales un evento que eventualmente pueda tener repercusiones en el resto del mundo. Eso es lo que sucede, entonces un evento inusual de aumento de infecciones respiratorias específicamente en niños. ¿Qué es lo que han informado hasta ahora las autoridades encargadas de la vigilancia en China? Es que tienen un aumento de virus respiratorios como por ejemplo influenza, virus respiratorio sincicial, que en nuestro país tuvimos una circulación intensa durante el 2023, y también, bueno, sigue circulando SARS-CoV-2, que es una preocupación y sigue siendo una preocupación mundial, y también la detección de una bacteria que se llama Mycoplasma pneumoniae. Pero sigue siendo un evento inusual, que es lo que tiene a todas las autoridades que vigilan estas infecciones en alerta, porque nunca tenemos que olvidarnos que las enfermedades infecciosas son bien impredecibles. Entonces, la tarea de todos, incluyendo a nuestro país, es estar alerta a la aparición o cambio en el número de casos o en la detección de enfermedades para las que tenemos diagnósticos y habitualmente decimos, bueno, esto es influenza y eso es lo que está aumentando, o esto es DRS y lo que está aumentando, y el comportamiento de lo que está sucediendo es lo que hemos visto otros años, pero con aumento de los casos, como ya les comentaba, 2023 en Chile con DRS, pero esto es un evento inusual. Aun cuando tengan estos diagnósticos etiológicos, sigue siendo un aumento muy inusual, dado que el problema ha sido el aumento muy significativo de necesidad de consulta hospitalaria y de hospitalización de los niños. Así que tenemos que mantenernos muy en alerta todavía. Doctora, buenos días. Cuando usted mencionaba, por ejemplo, influenza, virus respiratorio sincicial, incluso, ¿no es cierto?, la presencia de COVID todavía, no es, según lo que al principio se había informado en algunos medios, no es un virus nuevo, desconocido, como en algún minuto ocurrió, ¿no es cierto?, con el COVID. Hola, buenos días, Juanita. Buenos días. Sí, a pesar de que a veces tenemos el diagnóstico de un virus o de un agente etiológico, como en el caso de lo que está sucediendo en Chile, sí hay que estar siempre desde el punto de vista epidemiológico, y la tarea que tienen los países cuando vigilan estas enfermedades es de cambio del comportamiento, porque hay virus que son muy conocidos, pero que cambian su comportamiento, porque tienen esta tremenda característica los agentes infecciosos de poder modificarse, de poder mutar y de poder cambiar su conducta respecto a número de casos, es decir, ser más transmisibles, tener cambios en la severidad, por ejemplo, hospitalizar más a un paciente.
o infecciones bacterianas que cambian, por ejemplo, también sucedería o cambian el perfil de los pacientes que están afectando, es decir, normalmente afectan mucho a niños y resulta que cambian y tenemos más adultos hospitalizados y tenemos que entender por qué, o que se hacen resistentes a los antibióticos que habitualmente usamos, que es una de las características que tiene el agente, la bacteria que en China han detectado, que es Mycoplasma pneumoniae, que es una neumonía, que es una bacteria que produce neumonía que no hospitaliza a nadie habitualmente, o hospitaliza muy poquitos. En este caso, a pesar de que nos están diciendo que tienen estas bacterias productoras de estas neumonias, lo inusual es el aumento en la hospitalización. Y no hay que olvidar algo, que China fue el primer país que tuvo COVID el año 2020. En Wuhan vimos que en 7 días levantaron un hospital de 1000 camas, no sé si lo recuerdan. Sí. Y la estructura hospitalaria para enfrentar nuevos agentes infecciosos, especialmente virus respiratorios, que son los que paralizan el mundo cuando producen pandemia, todos los centros en China y en el resto del mundo se han preparado con aumento de camas. Y acá lo que hemos visto es una sobrecarga de los centros asistenciales con niños hospitalizados. Así que yo creo que ese es el motivo fundamental que mantienen alerta a las organizaciones internacionales responsables de estar informando, y también en Chile, que ya las Seremi de Salud han informado a los servicios la ocurrencia de este evento. Doctora, ¿hay vacuna para esta enfermedad? Tenemos vacuna para la influenza. Todos los años en Chile tenemos una población adquisitiva que se vacuna y que partimos campaña de vacunación en marzo. Pero, y les agradezco la pregunta, porque la vacunación contra influenza, que es una medida tremendamente importante de salud pública, porque protege de morir por todas las causas, protege de morir por cualquier enfermedad, en Chile en los últimos años hemos visto, y especialmente el 2023, una disminución en la adherencia a la vacuna. Seguimos vacunando y fíjese que estamos llegando a diciembre y todavía no hemos logrado los objetivos de vacunación en la población. Es decir, ha disminuido esa adherencia tan importante para la vacunación, que es tan importante desde el punto de vista del cuidado de las personas. En COVID, SARS-CoV-2, Chile es un país privilegiado porque tuvimos tempranamente vacuna. Yo no me gusta compararme con otros países, porque es comparar, tú tienes más y yo tengo menos. Creo que el planeta se tiene que cuidar, ojalá parejito, para que todos estemos bien cuidados. Tenemos vacuna y nuevamente bajas coberturas, así que les agradezco la pregunta, porque justamente estamos partiendo con la 6ª dosis de vacuna COVID y tercera, cuarta y quinta dosis, que son las que precedían esta 6ª dosis, han tenido baja cobertura. Con vacuna la quinta dosis tenemos globalmente el 58% de la población objetiva vacunada. Doctor, pero tenemos vacuna para estos agentes. Para Mycoplasma no tenemos vacuna. Hay antibióticos, pero el uso indiscriminado ha llevado a que China, por ejemplo, no tenga alternativa terapéutica para esta bacteria. Doctora, justamente la idea es que estamos en una estación donde no es tan usual o no muy masivo este tipo de infecciones, y la idea es prepararse entonces y preparar el sistema de atención de salud para que cuando llegue la temporada de las infecciones en el otoño-invierno no nos pille confesados, como dicen por ahí. Juanita, el comportamiento de las bacterias es súper inusual y a veces impredecible. Y el sistema de salud siempre debe estar alerta en la detección de un evento que yo les contaba que nosotros llamamos inusual. Debemos estar alerta a alguien que visite China o venga de China y que tenga un síntoma respiratorio y una neumonía de un comportamiento inusual que haga que la persona tenga que consultar a un servicio de urgencia, y eso lo tenemos que hacer hoy día, antes de ayer. Debemos estar siempre preparados, eso es lo primero. Lo segundo es que el calentamiento global ha impactado tremendamente el comportamiento de las enfermedades infecciosas. Y esto se lo digo porque Chile tiene la ventaja de tener un clima templado,
Eso significa que los virus o las infecciones respiratorias comienzan a principios de mayo y empiezan a declinar en septiembre. En cambio, en los países tropicales y subtropicales como es China, por ejemplo, circulan todo el año, no tienen posibilidad de disminuir su guardia, no pueden bajar la guardia prácticamente todo el año, incluso dificulta la programación de cuándo poner la vacuna contra la influenza. Dicho esto, también el cambio climático nos ha instalado el COVID y resulta que COVID en Chile, los grandes brotes han sido en verano. Recuerde, la gran ola de Omicron fue diciembre, enero, que nos tuvo ahí bien estresados. Entonces, para darle respuesta a su pregunta, tenemos que estar preparados siempre y especialmente atentos a lo que esté sucediendo en cualquier parte del mundo, en este caso lo que sucede en China. Por último, doctora, sabemos que tiene un compromiso, así que no la queremos complicar en ese sentido, pero ¿de qué forma se debe reforzar el sistema? Porque efectivamente hubo, hace no mucho, un debate, una polémica a propósito de las desvinculaciones de una serie de funcionarios que no pudieron continuar en el sistema luego que se terminara la alerta sanitaria por el COVID. ¿Se requiere contratar más funcionarios, instalar más camas? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo no tengo mucha experiencia en la parte administrativa, pero yo ahora usando mi rol de ciudadana, de sentido común, lo primero es que ya aprendimos que tenemos que cuidarnos los virus respiratorios, me refiero a la población. Yo creo que debemos nuevamente poner en comunicación a la población que nos tenemos que cuidar, es decir, que si estamos con síntomas respiratorios, usar una mascarilla o no concurrir a lugares que son de riesgo para la transmisión a otras personas, por ejemplo, ir a ver al abuelito, que es un riesgo enorme, o ir a ver un recién nacido o un niño pequeño o alguien que tenga alguna enfermedad que disminuya sus defensas. Eso es lo primero, y eso ya lo aprendimos, pero parece que nuestra memoria es frágil y no la... En segundo lugar, el usar mascarilla en lugares de alta concurrencia donde hay un número importante de personas y están en lugares mal ventilados. Yo sigo usando mi mascarilla y sigo usando mi mascarilla en el hospital porque es la recomendación que ha hecho el Ministerio de Salud hasta ahora. No ha dicho está obligado a no usar la mascarilla, úsela, pero no es obligatorio. En tercer lugar, ojalá nos vacunemos. Tenemos herramientas que han demostrado ser tremendamente efectivas antes de llenarnos de pacientes en los hospitales, porque eso ya es tarde. Cuando hospitalizamos pacientes, quiere decir que llegamos tarde a prevenir la enfermedad. Entonces, mi recomendación sería, en primer lugar, prevenir y nosotros atención, estar atentos, alerta a la identificación eventualmente de casos. Doctora Janet Davanch, infectóloga de nuestra Casa de Estudio de la Universidad de Chile, le agradecemos muchísimo que haya tenido tiempo para conversar con nosotros sobre esto que es tan importante, ¿no? Hay que cuidarse, nunca se sabe cuándo aparecen estos virus y aparecen con mutaciones, son distintos, así que a prepararse. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense. Tengan buen día. Ahí está entonces la infectóloga Janet Davanch contándonos un poco respecto de esta neumonía infantil que preocupa en el hemisferio norte, particularmente en Asia, en China, en Europa y que, por cierto, también en otras partes del mundo está siendo monitoreado con mucha atención. Quedarse con lo que señalaba la doctora, la infectóloga, no porque no sea obligatorio, no significa que no la usemos. No significa que va a usar, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el